Hola, ¿qué tal? Quiero hacer este vídeo como un anexo a un directo que hice hace unas semanas que denominé Relaja tus bacterias y en el que hablaba de la nueva medicina germánica. Este vídeo lo quiero dedicar a María. María es una persona que conocí en el congreso que se realizó en Almuñécar del 16 al 19 de mayo de 2023, en el que hablamos muchísimo pues, de esta nueva medicina germánica, en la que yo pude comprender algunas de las cosas que en el vídeo que hice en directo no acabé de explicar muy bien. Y María, cuando después vio ese vídeo, me dijo, oye, creo que estaría muy bien que hicieras un nuevo vídeo corrigiendo los pequeños errores que allí cometiste. Así que esta es la intención de este vídeo de hoy. Corregir esas pequeñas erratas que por falta de comprensión de la nueva medicina germánica cometí. Pero antes de eso, permitidme que comparta con todos vosotros y vosotras una información que creo que también puede ser de vuestro interés. Os invito a que vayáis a labacteriafeliz.com y una vez dentro vayáis al apartado de cursos y cuando entréis en el apartado de cursos vayáis a cursos o curso online alimentación de corazón. Este es un curso en el que os invito a través del uso de los alimentos a hacer un trabajo de introspección y de autoconocimiento. En este curso también hablo de la nueva medicina germánica en un poquito más de detalle. Este curso online, en estos momentos, hasta finales del mes de diciembre, tiene un precio especialísimo de 25 euros. Tiene un precio especialísimo de 25 euros porque yo ahora, este año, celebro los 25 años de algo que me ocurrió a mí pues hace esos 25 años y que explico en el vídeo, en ese directo que os decía hace un momento de Relaja tus bacterias. ¿Sí? Además, quería deciros también que este curso, si lo haces y te gusta, pues te ofrezco la posibilidad de que si tú lo recomiendas, yo te pasaré un enlace y cada vez que tú lo recomiendes y alguien haga este curso, se llevará 20, de los 25 euros, pues se llevará el 50% del precio del curso, quitando lo que son impuestos, etcétera, pero que sepáis que de lo que yo me pueda llevar, vosotros os llevaréis la mitad si lo recomendáis. ¿Sí? Esta es la imagen promocional del Congreso Internacional de Nueva Medicina Germánica celebrado en Almuñécar. Y esta es la imagen que os mostré en el directo y esto sí que es cierto que cuando estamos en conflicto activo las manos están frías, cuando estamos ya en fase de resolución o post-conflictolisis las manos están calientes, pero se me indicó, por ejemplo, que esta imagen no es la oficial que el doctor Hammer realizó, esta es una interpretación. Así que en cuanto a los colores, pues bueno, no hagáis caso, pero sí que, insisto, el tema de manos frías y manos calientes, esto sí que es correcto. Lo que sí que debo corregir, y es muy importante porque así se me indicó y así lo comprendí después de estar en ese congreso, es que no son las emociones o el estrés lo que nos enferma. Lo que nos enferma es un conflicto biológico. Y un conflicto biológico es algo que sufrimos tanto los seres humanos como los animales, hasta incluso las plantas pueden sufrir un conflicto biológico, porque es algo que afecta a nuestra biología. ¿Sí? Y lo importante de ese conflicto biológico es la masa del conflicto. Sí que esto es lo importante, que la nueva medicina germánica habla de conflictos y de masas de conflicto. Que después eso generará una emoción detrás, por supuesto, pero no es la emoción la que
provoca la enfermedad, sino que es cómo yo vivo ese conflicto, cómo lo vive mi cuerpo, cómo lo vive mi cerebro. Y es que ese conflicto biológico, pues, para que me afecte de manera intensa, tiene que ser algo grave, muy agudo, dramático y vivido en aislamiento que llega por sorpresa y a contrapié. Muy buen ejemplo de eso es lo que le ocurrió al propio Dr. Hammer, que de golpe, sin esperárselo, matan a su hijo por un desgraciado accidente, por un disparo, y eso le coge de manera muy grave, aguda, dramática, y que lo vive en aislamiento, le llega por sorpresa y a contrapié. Es por esa desgracia que el doctor Hammer empezó a investigar la relación que había entre un shock tan importante como ese y las enfermedades que después el cuerpo humano desarrolla, ¿sí? Y es que el doctor Hammer descubrió que cuando tenemos ese conflicto biológico, eso afecta a 3 partes del cuerpo a la vez, o a 3 partes de nuestro organismo biológico. Por una parte, afecta a la psique, y en el Congreso uno de los ponentes nos decía que para él la psique correspondía a la alma o la energía vital o al aura, eso que nos rodea, o incluso también hablaba de la ATP, la adenosíntrifosfato. Yo quisiera añadir en este punto, y espero que eso se me acepte también, si hablamos de alma o energía vital o aura, para mí también tendría que ver con aquel shock que nuestro corazón puede recibir. Ese shock, ese conflicto biológico, cuando lo recibe el cerebro siempre dará la mejor respuesta posible, desde un punto de vista biológico, insisto. Y eso se ve a nivel cerebral en lo que el doctor Hammer denominó foco de Hammer, que son unas figuras más o menos concéntricas que se suelen ver en tomografías axiales computerizadas sin contraste, y que cuando vemos eso en ese TAC, después, por otro lado, sabremos, porque hoy en día tenemos muy bien mapeado qué partes del cerebro se relacionan con los diferentes órganos del cuerpo humano, podremos ver a qué órganos está afectando concretamente. Dependiendo del órgano al que esté afectando, en algunos órganos generará crecimiento del mismo a través de formación de tumores, por ejemplo. ¿Con qué respuesta biológica? Para aumentar la función de ese órgano determinado. O, dependiendo de donde afecte ese conflicto biológico, la respuesta será la de necrosis, muerte o ulceración de esa estructura para disminuir la función de ese órgano o estructura, porque la biología ha decidido que esa es la mejor respuesta para hacer frente a ese conflicto. ¿De qué depende que genere un crecimiento o necrosis o ulceración de las diferentes estructuras orgánicas? Dependiendo de si afecta al tronco o tallo cerebral, de si afecta al cerebelo, de si afecta a la médula cerebral o a la corteza cerebral, ¿sí? Eso son diferentes partes del cerebro. Eso hoy aquí no voy a entrar en detalle, pero que sepáis que lo importante es tener claro ese punto. Hay un shock, un impacto biológico que genera una masa conflictual, y dependiendo de la parte del cerebro que dé la respuesta, eso afectará a un órgano u otro. Y esta sí que es la imagen que es aceptada por el doctor Hammer, porque es la que él desarrolló, donde esto ya lo expliqué, que hay una parte de simpaticotonía y otra de vagotonía, que esto es el día y la noche. De día estoy despierto, más bien en simpaticotonía, por la noche estoy en vagotonía. Incluso de día también puedo vivir momentos de más simpaticotonía, luego me relajo y estoy más vagotónico. Pero luego los problemas relacionados con la visión de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer aparecen cuando hay ese conflicto biológico en forma de DHS, de Hammer Syndrome, o ese shock, que aparece de esa forma que os acabo de comentar,
Entonces nos encontramos con esa evolución del conflicto o conflicto activo, que es una fase de simpaticotonía. Eso en el vídeo anterior ya lo explicaba. Eso lo empiezo a explicar a partir del minuto 31-20. Pero a partir de allí es importante que también pues, añadáis esta información que os estoy dando ahora para complementarla, porque cuando yo después hablaba de la postconflictolisis, hay una postconflictolisis denominada A, que es una primera parte de postconflictolisis, de resolución de conflicto, en la que primero hay una fase exudativa, formación de edema para ayudar a la reparación del lugar que se había alterado en esa primera fase. Y luego hay una segunda fase ya de resolución de conflicto, pero en medio no expliqué en el vídeo anterior que hay una fase que se llama crisis epiléptica, epileptoide o epicrisis, que ocurre en el punto máximo de curación y ocurre a los tres niveles. Ocurre a nivel de psique, de cerebro y de órgano. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en este momento se vuelve al estado original, inicial de conflicto activo y sirve como empujón simpático-tónico, sirve como un nuevo esfuerzo del cuerpo humano para eliminar ese exceso de líquido que había generado para ayudar al cuerpo a irse normalizando, pues al generar ese empujón en la fase de epicrisis, lo que genera es que el cuerpo empiece a eliminar gran cantidad de orina. Por eso nos encontramos con lo que el doctor Hammer denominó fase urinaria. Para una vez el cuerpo humano, a través de esa fase urinaria de eliminación de exceso de líquido, vuelva otra vez el cuerpo a un estado de eutonía. Bueno, y esperando que esta aclaración os haya servido para tener un poquito más claro que el doctor Hammer no hacía tanto referencia a emociones, sino que hacía referencia a conflictos biológicos y a la masa del conflicto, os invito a que si tenéis interés en seguir profundizando en este tema, pues me sigáis en mis redes porque seguiré informando sobre esta nueva visión de la medicina. También que hagáis el curso online que os he presentado y cualquier pregunta o duda os podéis poner en contacto conmigo a través de mi página web, labacteriafeliz.com, y también escribiéndome a info@labacteriafeliz.com. Gracias.